¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Nuevo programa de Onda Verde. Nos dijo nuestra productora Alejandra y Fabio que hablemos menos en este momento, así que no digo más nada. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Excelente. Bien, síntesis informativo le llaman esto cuando uno estudia, o bien obediencia divina, ¿no? Un poco de cada una. Bueno, aquí estamos, abriendo las puertas de un nuevo programa para acompañarla durante una hora y pensar juntos cómo hacemos para defender y cuidar nuestra casa común, que la verdad la tenemos bastante sucia. Así que vamos a ver cómo hacemos para limpiarla, repararla un poquito, aunque sea de a poco. Programa con muchas voces, con muchas cosas y que como siempre tendremos nuestras tres luces del semáforo. La sección clásica de Onda Verde tenemos las luces del semáforo, la noticia mala de la semana, la noticia intermedia y la noticia buena. Y aquello que usamos para seguir pensando, nuestros recomendados culturales. Tenemos recomendados también que en este caso se trata o se basa en la problemática del agua que estamos viviendo en varias partes del mundo. Bien, y de eso vamos a estar hablando hoy también en otro segmento del programa que ya te voy a contar, porque antes quiero presentar una entrevista que vamos a tener. Ya están aquí en el piso y nos están esperando. Vamos a estar hablando con Teresa Suárez y con Patricio Acuña. Ambos son integrantes de dos organizaciones. Teresa del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y Patricio de Muyuki. Muyuki es de San Justo y el foro es santafesino, de la ciudad de Santa Fe. Pero ambos están hermanados en este colectivo que se llaman Paren de Fumigarnos. Hace un par de semanas atrás en Rosario se conformó, y motivado esto desde el Paren de Fumigarnos Santa Fe, dos redes muy importantes. Una red nacional y otra latinoamericana, para unirse, pueblos que se unen a nivel nacional y a nivel latinoamericano para combatir las fumigaciones. ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que piensan hacer? Se lo vamos a preguntar en un ratito. Y ahora me voy a la otra parte del estudio, donde tenemos la pantalla gigante, la pantalla grande, porque vamos a hacer nuestra noticia comentada, que nos lleva a algo que recién decía Paula. ¿De qué era el recomendado, me dijiste? Sobre las problemáticas del agua, la sequía que estamos viviendo en gran parte del mundo. Un documental, Un ¿no? documental en este caso. Nos vamos a hablar de eso, de lo que está pasando en Uruguay, que te puedo asegurar es gravísimo. Y así es como lo anunciábamos, es preocupante, pero muy preocupante, lo que está pasando en Uruguay. Se están quedando sin agua y la verdad, discúlpeme la permisividad lingüística, pero no es joda, no es joda. Estamos hablando del agua, que es fundamental para la vida de las plantas, para la vida de la fauna, para la vida de los individuos. Un país que se queda sin agua y que además, como vamos a ver ahora, está tomando agua que le puede hacer muy, pero muy mal a la salud. Miren, desde el gobierno le echan la culpa a la sequía. Desde las organizaciones ambientalistas dicen que es un saqueo. De hecho, jugando con dos palabras muy similares, el eslogan que aparece en muchas paredes, en muchos volantes, en muchos discursos en Uruguay no es sequía, es saqueo. Y la verdad es que estamos otra vez en presencia de cuánto nos perjudica esta actividad que se llama extractivismo. ¿Que existió desde siempre? Sí, es cierto. Pero que la voracidad de un sistema capitalista la ha potencializado de manera exuberante, también es cierto. Hoy en Uruguay, algunos emprendimientos extractivistas, y vamos a tratar de demostrar esto como lo hacemos siempre, con información. Mire, usted puede coincidir o no coincidir, pero cuando aparecen datos, cuando aparece información, es difícil discrepar porque el dato muestra concretamente lo que sucede. Hoy en Uruguay, algunos procesos extractivistas se están llevando el 80% del agua que tiene ese país hermano, fundamentalmente las pasteras. ¿Se acuerdan, no? Allá en el 2000, cuando había movilizaciones, tanto en el cruce de Colón-Pasaindú como en el cruce de Gualeguaychú-Fray Bentos, por la presencia de pasteras que se instalaban en Uruguay y que contaminaban un río, que es el río Uruguay, que aprovechamos, disfrutamos, gozamos, tanto de una costa como de la otra. Bueno, UPM es una de las
de las pasteras, que hoy está utilizando el 80% del agua que tienen los uruguayos. Es cierto, de ese 80 un poquito más del 50 la devuelven al río, porque el 30 utilizan para crear celulosa y el 50 restante vuelve al río, pero que vuelve absolutamente contaminada, por lo tanto, o no se puede usar o se usa de manera que se sabe puede hacer muy mal a la salud. UPM es una de las pasteras que se encuentra en Fraiventos, fue la primera, pero hay otra que hace muy poquito tiempo abrieron una segunda pastera en Uruguay, en una localidad que se llama Paso de los Toros, también allí en Uruguay. Ahora, mientras esto sucede, mientras en Uruguay le va tan bien que pueden abrir otra, en Finlandia, que es el país de donde provienen, UPM es una empresa de capitales finlandeses, en Finlandia cierran. Ahora, ¿por qué cierran en Finlandia y abren en Uruguay? Dicho por ellos mismos, deciden privilegiar el mercado uruguayo porque tiene mano de obra más barata, excepciones fiscales que Uruguay tiene y Finlandia no, y además porque tienen menos control ambiental. Lo dicen ellos, es información, no es opinión esto. Tanto es así que, por ejemplo, en este último punto, que hay menos control ambiental en Uruguay, están llevando hoy por hoy alrededor del 4.º o 5.º aplazamiento de tiempo para presentar los estudios de impacto ambiental en Paso de los Toros que les permita producir, pero mientras no presentan el estudio y piden aplazamientos y Uruguay se los da, el Estado uruguayo se los da, ellos siguen y siguen produciendo. Por lo tanto, ¿es cierto que la sequía afecta? Sí, seguramente. Ahora, es tan cierto como que lo que afecta es el saqueo. Vamos a ver qué hace UPM con el agua en Uruguay. Por ejemplo, utiliza por día 220 millones de litros de agua. Bueno, es imposible que un país de las dimensiones, además, si lo dice uno con respeto y hasta con cariño de Uruguay, pueda tener agua para sus habitantes si una sola empresa se lleva 220 millones de litros de agua por día, que la transforman luego en celulosa y que parte de ese agua vuelve a los ríos de manera contaminada. Pero además, para producir la celulosa tienen que forestar. ¿Con qué forestan? Con eucaliptus, pero con eucaliptus que tienen un proceso de modificación genética por el cual también deben ser fumigados. Este eucalipto, para que crezca de manera rápida, debe consumir mucho agua del subsuelo. Hay una agrupación que se llama Uruguay Soberana, que es un movimiento ciudadano independiente y lo que está proponiendo es una reforma constitucional que permita rever estos contratos que ha tenido el Estado uruguayo con las grandes empresas, que lo explica de esta manera. UPM nos roba el agua de muchas formas. Cada día toma gratis 220 millones de litros de agua de nuestros principales ríos. 40 millones de litros de esa agua los transforma en celulosa que luego vende a China y a Europa. Y los 180 millones restantes los devuelve a los ríos luego de contaminarlos con amoníaco, fósforo, cianuro, arsénico, cadmio, plomo, mercurio, dioxinas y furanos. Pero UPM no solo explota y contamina el agua de nuestros ríos, también agota el agua subterránea a través de la forestación. Los eucaliptos que utiliza son árboles de gran rendimiento económico porque crecen muy rápido. En este crecimiento, los árboles consumen muchísima agua del subsuelo, provocando que los acuíferos superficiales se vayan secando. Se forestaron 10 o 12.000 hectáreas alrededor de un campo que tengo. Empecé a tener problemas de consumo de agua, de arroyos que se cortan, de pozos que se secan. Entonces te das cuenta que es una cosa grave, ¿no? Nos están sacando el agua por medio de madera. Nos empezamos a quedar sin agua. Primero intenté ahondarlo, pero después hicimos un segundo pozo que duró 2 años y se secó. Después un tercer pozo fue similar. Una sequía así del año 48, no sé qué. Comentaban que el nivel de agua de los pozos bajaba muy poco. La sequía afectaba a las pasturas, pero las napas subterráneas generalmente bajaban un poco. Pero esto este efecto de la forestación, ¿eh? En el ecosistema de los ríos, las sierras cumplen una función vital. A medida que llueve, van acumulando agua en sus capas subterráneas, que luego emana hacia los arroyos y ríos en épocas de sequía. Está demostrado que la forestación resta un 20% de agua de las cuencas en promedio anual. En épocas de sequía, pueden reducir más del 50% del agua. Hoy se está forestando en las sierras de la cuenca del Santa Lucía, también en la cuenca del Río Negro y el Tacuarembó.
como si fuera poco, ahora UPM comenzará a usar nuestra agua para producir hidrógeno verde, un combustible ecológico con el que abastecerá sus camiones. No se sabe si el agua la tomarán del Río Negro o directamente del acuífero. Lo que sí sabemos es que durante los próximos 50 años, UPM continuará y profundizará el abuso sobre nuestros recursos naturales, gracias a un contrato secreto firmado por el gobierno de Frente Amplio y avalado por el gobierno de la coalición. Es hora de decir basta. Los uruguayos podemos defender nuestra soberanía reformando la Constitución. Firma para habilitar el plebiscito que nos permitirá anular el contrato ROU-UPM y renegociar lo más conveniente para nuestro país. El poder está en vos. Bueno, lo decía uno de los productores agropecuarios, nos están sacando el agua de esta manera, el agua del subsuelo. Están, o en estos momentos, mientras nosotros estamos hablando esto, esta pastera está forestando, está poniendo eucaliptus en la cuenca del río donde hay que sacar el agua, para que ese eucaliptus pueda consumir ese agua y cada vez haya menos agua para los uruguayos. Tienen razón, no es sequía, es saqueo. El video que vimos recién de esta agrupación Uruguay Soberano habla del hidrógeno verde. ¿Es el hidrógeno verde una energía limpia? Sí, lo es. El problema es que para poder producirla necesita enormes cantidades de agua y además de agua pura. Por eso, esta idea del hidrógeno verde ha aprendido mucho en Europa. Europa está haciendo una transición ecológica, lo ha dicho en más de una oportunidad Maristela Svampa, una transición ecológica. El problema es que lo está haciendo sacando el agua o el litio, por ejemplo, de nuestras tierras y por lo tanto ellos están siendo mucho más limpios ambientalmente a costa de que nosotros estemos mucho más sucios. En Tacuarembó, una localidad uruguaya, en estos momentos están perforando el suelo para sacar agua del acuífero Guaraní, ese acuífero que compartimos uruguayos, paraguayos y argentinos, justamente para usar hidrógeno verde. Y lo está haciendo concretamente una planta alemana. Está sacando este agua para poder producir hidrógeno verde, pero para Alemania. Y esta misma organización ciudadana que se llama Uruguay Soberano lo explica de esta manera. Dicen que no tenemos agua potable, pero en Tacuarembó están perforando el suelo para extraer agua del acuífero Guaraní. Pero no será para los uruguayos, será para una planta química alemana. Es el proyecto de hidrógeno verde en Tambores, que consumirá 700.000 litros de agua por día durante 30 años. Y se la llevará gratis, no pagará nada por ella, y con el agua más pura del Uruguay producirá combustibles que se llevarán a Europa. La industria del hidrógeno verde llegó a Uruguay patrocinada por el Banco Mundial y en poco tiempo se transformó en una prioridad urgente para el gobierno y en el camino incuestionable para nuestra economía. El hidrógeno verde es una oportunidad inmensa para el país. Uruguay podría ser un exportador neto de hidrógeno verde. Para que esto sea posible, nosotros creemos que es necesaria una mirada a muy largo plazo. Similar a lo que se hizo con el sector forestal, por ejemplo, en el país, del cual también el BID ha sido un actor de apoyo. Dicen que vienen a Uruguay por nuestra capacidad para producir energías renovables, pero la realidad es que vienen por nuestra agua. La industria del hidrógeno verde recién comienza a desarrollarse y su principal dificultad es conseguir fuentes de agua dulce de calidad. Desalinizar o filtrar aguas residuales es muy caro. Por eso, cuanto más pura es el agua, más barato es el proceso de producción. Justamente, el agua de Tambores es conocida por su excelente calidad y pureza. Prácticamente no requiere de ningún proceso de potabilización para ser consumida. En este sentido, es un emprendimiento experimental, ya que no existen antecedentes en el mundo de producción de combustibles a partir de agua subterránea. Seremos los primeros en disponer del agua de los acuíferos para producir hidrógeno, por lo que resulta difícil poder predecir las consecuencias. La recarga de los acuíferos es un proceso que demora muchísimo tiempo, por lo que si se extrae más agua de la que se puede recargar naturalmente, el daño es irreparable. Cuando disminuye el agua subterránea, se secan los arroyos y los ríos, y aunque llueva, no recuperan su caudal. En el contexto de crisis hídrica actual, el interés debería estar en la preservación y priorización del agua para el bienestar humano, pero en cambio, se sigue avanzando en el proyecto Tambores, a pesar de que todavía no cuenta con los estudios de impacto ambiental que garanticen la seguridad del acuífero. La empresa ya obtuvo los predios que pretende ocupar y ya se realizaron las perforaciones para encontrar el mejor punto para la extracción de agua.
En Uruguay ya somos renovables y estamos listos para impulsar la economía del hidrógeno. Recientemente se confirmó otro emprendimiento de hidrógeno verde en Durazno, vinculado a UPM. Y ya se habla de otro en Salto y continuarán llegando. Dicen que la producción de hidrógeno verde no consume tanta agua, pero ¿cuánta agua potable es razonable regalarle a una empresa extranjera para que la convierta en combustible? Recuperemos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Pasteras por un lado, forestación con árboles modificados genéticamente como los eucaliptus que necesitan muchísimo agua para crecer rápido, todo esto para producir celulosa, las fumigaciones, la deforestación, la eliminación de gases invernaderos, un enorme combo que hace que hoy 2 millones de uruguayos y uruguayas tengan problemas para conseguir un elemento vital como el agua. ¿Qué están haciendo? Están comprando agua en botella a un precio bastante caro, mientras el Estado uruguayo está exportando, por decirlo de alguna manera, aunque en gran parte la está regalando, para que vaya afuera. Por eso están pidiendo un plebiscito, uno más, aunque Uruguay ya tiene uno que declara al agua como derecho humano y que no puede privatizarse, están pidiendo que se revean estos contratos y lo dicen de manera muy acertada, diciendo no es sequía, es saqueo. Y se prende la luz roja del programa de hoy porque resulta que las emisiones de gases de efecto invernadero están finalmente en su punto más alto. Según un estudio, los índices del calentamiento global van en aumento debido a que estas emisiones de efecto invernadero, como decíamos recién, son los más altos de toda la historia. El artículo con los resultados obtenidos se ha publicado en una revista que se llama Earth System Science Data, donde los científicos revelaron cómo fueron cambiando los indicadores claves del clima desde el momento de publicación de este informe, que es el de la 6ª evaluación del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Forster, que es quien dirige este estudio, afirmó que los índices del calentamiento global están en este momento en el punto máximo de largo plazo, debido a que estos niveles de las emisiones son los más altos, como te decíamos antes, de toda la historia, con una actividad humana que equivale a 54 gigatoneladas de dióxido de carbono liberadas a la atmósfera en una media por año. La forma más gráfica de observar estas consecuencias de estas emisiones y este aumento de los gases de efecto invernadero es a través de la temperatura, la manera más fácil de identificarlas, ya que crece a un ritmo que realmente podemos decir que es alarmante y que según los expertos es de 0.2 grados centígrados por década. Sin dudas es una noticia que alarma, que es recurrente en este espacio porque preocupa realmente. Así que de esta manera finaliza la luz roja del programa de hoy. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Escuchamos y debatimos propuestas de la gente, construyendo desde el diálogo. Más allá de nuestras diferencias. Una sociedad mejor. Todas las voces son necesarias. Para una Santa Fe que incluya con las mismas oportunidades y derechos. Todas las voces, una misma provincia. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Entre todos, hacemos una ciudad más limpia. En casa, separá residuos y respetá días y horarios de recolección de tu barrio. Con el compromiso de todos, vamos por una ciudad más limpia y verde. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Segundo bloque del programa y lo abrimos como siempre con una entrevista. Nuestra locutora, Yeli Bonancea, te presenta a nuestros entrevistados que están en el piso hoy aquí en este programa de Onda Verde. Teresa Suárez fue docente en la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora y doctora en historia. Ecofeminista.
ganadora del premio Chabela Sanutic en el año 2022 en la categoría Activismo Socioambiental. Integra el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente y el colectivo Paren de Fumigarnos. Patricio Acuña vive en San Justo, librero y reconocido militante social. Integra la organización ambiental Muyuki de esa ciudad. También forma parte del colectivo Paren de Fumigarnos. Como decía Yeli, están con nosotros Teresa Suárez y Patricio Acuña. Gracias por venir hasta aquí, hasta el piso. A vos por la invitación. Muchas gracias. Charla fundamental que vamos a tener tanto con Patricio como con Tere, porque ambos forman parte del colectivo Paren de Fumigarnos. Mientras Tere lo hace, participando del Foro Santafesino por la Salud y el Medio Ambiente, Patricio lo hace desde una agrupación que se encuentra en San Justo y que se llama Muyuki. Ambas son organizaciones ambientalistas e insisto, ambas también forman parte de un colectivo muy importante que tiene la provincia de Santa Fe, que se llama Paren de Fumigarnos y con el cual hablamos en más de una oportunidad. ¿Por qué están aquí? Porque fueron protagonistas de un evento muy importante que se llevó a cabo en Rosario. Nosotros venimos planteando algunas entrevistas que hicimos en ese 7º Congreso Internacional de Salud Socioambiental que se llevó a cabo en Rosario. Pero también te contábamos que en ese congreso hubo actividades previas a ese encuentro y también algunas acciones paralelas. Una de ellas fue una reunión, o 2 reuniones, y por eso tenemos 2 entrevistados, 2 reuniones donde se conformaron, en épocas donde parece que no cotiza en bolsa unirse y donde la grieta está siempre presente, se conformaron 2 movimientos muy interesantes. Uno a nivel nacional y otro a nivel latinoamericano. Cerca de 7 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 70 y 80 personas, se encontraron y formaron la Red Nacional de Pueblos Fumigados. Pero también integrantes de Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia y también la Argentina conformaron la Red de Pueblos Nuestra América, afectada por los agrotóxicos. Tanto Tere como Patricio estuvieron allí y nos van a contar de qué se trata. Interesante propuesta esta de unirse, ¿no? Sí, me parece que faltó Brasil. Brasil también, bien. Brasil también estuvo, sí. Sí, muy interesante. Personalmente fue muy enriquecedor porque nosotros tenemos el tema muy presente, por supuesto, de la fumigación por la soja, el maíz, digamos, de nuestros campos pampeanos, pero claro, con Ecuador y Colombia y también con Brasil aparecieron otras problemáticas, ¿no? El tema del banano con Ecuador, también los intentos de extraer petróleo en el parque Yasuní, entonces hay ahora una encuesta que se convoca a la ciudadanía, que va a ser vinculante, para ver si quieren la extracción del petróleo o que el parque siga tan hermoso como ahora y no se esté pinchando el suelo para sacar la sangre de la tierra, como se dice. Ahí nosotros que estuvimos casi 4 días en este congreso de Rosario, donde paralelamente en algunos días se hacían estas reuniones para unirse, hablaba con alguna gente de Brasil y decía, para nosotros no existe la palabra fumigados, sí existe la palabra pulverizados. Bueno, eso también fue una discusión fraterna, sí, ¿no? Hubo una cuestión semántica, entonces, de por qué usamos agrotóxicos y no biocida, que sería más pertinente, porque en realidad esa pulverización destruye la vida de cualquiera que se trate, ¿no es cierto?, animal, vegetal y además contaminante del agua y de los suelos, de todo. Así que la cuestión semántica fue importante. Y otra discusión muy importante fue el tema del acceso a la tierra, ¿no? Que bueno, la agrupación Sin Tierra, que los habíamos visto acá en Santa Fe cuando vinieron repetidas veces, y yo pensaba que hacía 20, 25 años, no, ya tiene 35 años. Mira qué bien. ¿No? De avance sobre la tierra que era improductiva y deshabitada.
Claro. Entonces se fundaron una cantidad de pueblos, algunas son ciudades hoy, con todos los servicios que puede tener una ciudad, ellos son el gobierno prácticamente, con universidades, es decir, todo lo que pueda hacer falta. Es increíble el desarrollo que tuvo esa población. Y con otros peligros también potenciales, como por ejemplo que se quiere tomar la cuenca del Amazonas para explotar petróleo también. Ya voy a volver con Tere, porque así como se formó esta red latinoamericana, se formó también una red nacional. El Paren de Fumigarnos, Patricio, en Santa Fe, en la provincia, tiene una historia ya de varias décadas. En el país, en otras ciudades y provincias también está, pero, corregime si me equivoco, es la primera vez que hay una red nacional que aglutina a todos, ¿no? Sí, dos cositas. Dale. Bueno, no tiene décadas, tiene casi 2 décadas. Casi 2 décadas. Después, esto que nació como multisectorial, Paren de Fumigarnos, tuvo un agregadito al pie, que es por una agricultura sin venenos. Como para completar la idea, después de muchos años fue eso, y también como una necesidad de mostrar la alternativa o la posibilidad o un modelo, un sistema diferente de hacer una agricultura con la gente y sin venenos. Y hacíamos cuenta en esa reunión nacional que hacía 13 años, hace 13 años había sido un intento por arrancar algo nacional que se había hecho en San Lorenzo, pero no fue un intento, porque como en la vida suceden las cosas, bueno, no es fácil. Suceden intentos. Y la realidad en las provincias es muy diferente también. Si bien el modelo productivo es el mismo, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos hay una organización provincial o una articulación provincial, porque está compuesta por muchas organizaciones, que se llama Basta es Basta. Sí, hemos hablado con Exacto. Después, bueno, acá en la provincia de Santa Fe, el Paren de Fumigarnos, y después en provincia de Buenos Aires, que hay una gran movida también, sin embargo hay como por localidades. Bueno, Tucumán está por abrir ahora también. Tucumán arranca un Paren de Fumigarnos en Tucumán, que estuvieron presentes. Después en Córdoba, que también hay unas movidas multitudinarias por hechos socioambientales, sin embargo no tienen algo provincial. Claro. La realidad no se puede sacar un diagnóstico común por qué eso sucede. Vaya a saber, juegan, en primer lugar somos seres humanos y entonces tenemos nuestras diferencias, y después las organizaciones tienen historias diferentes, y cada organización por ahí la piensa de un costado, de otro. Esto es muy diverso, lo cual mi forma de ver está buenísimo, por la diversidad justamente. Y bueno, y estuvo la posibilidad que, bueno, a mí me tocó coordinar todo ese día la asamblea, el encuentro plenario, con muchos colaboradores tomando nota para las propuestas y demás, pero si hay algo que se percibía era que los que estábamos ahí queríamos juntarnos. Bien. Había un deseo. No es poco. Totalmente, impresionante. Y que no sabíamos bien cómo era. Así que fue toda una formas creativas de desarrollarlo, porque dijimos, bueno, aquí estamos, nos presentamos, y bueno, ¿y cómo? ¿Y ahora? Y una compañera de provincia de Buenos Aires, de Saltación de la Cruz, dijo, y yo propongo que cada uno en un papelito escriba cuál es el objetivo que le parece, entre 1 o 2, y nos pusimos a escribir los papelitos, después los leímos, había mucha coincidencia. Algunas eran aspectos organizativos, otros aspectos, una mirada más larga hacia adelante. Era variado, pero había algo que nos contenía, claro, que nos contenía a todos. Y así fue transcurriendo la idea. Y lo que dejamos muy en claro también es que esto era un puntapié de comienzo de construcción. Para no decir, acá está, ya está, nació completito el chico. No. Esto es un comienzo de construcción, porque está la realidad que nos excede a los que estábamos ahí. Así que
Y bueno, y ese es el proceso que estamos caminando ahora. Me quiero detener en algo, la pregunta va para cualquiera de los dos o para ambos, porque en un momento Patricio dice, bueno, queremos otro tipo de agricultura. Y alguien del otro lado dirá, seguramente desde la buena voluntad, bueno, pero eso es para la terraza, para el balcón, para alguna parcela de terreno pequeño. Hoy la agricultura para exportar necesita otro modelo, no un modelo agroecológico. Sé que hablaron de eso. ¿Y es posible o no es posible? Bueno, lo que se trató, en primer lugar, porque hubo muchos debates y mucho intercambio, como dijeron, como dijo Patricio también, en este intercambio se propuso establecer que nosotros cambiamos el norte, cambiamos esta forma de entender la producción o el crecimiento o la economía, es decir, basta de extractivismo, nosotros queremos el buen vivir con soberanía alimentaria y con agroecología. Entonces, además, ya se manejan cifras, ¿no es cierto?, que de los alimentos que se producen en el mundo, se produce todo con pequeños propietarios. Es decir, es una falacia decir que hace falta un campo de 500.000 hectáreas para poder producir. Además, establecer qué es lo que se produce, es decir, con esa economía de escala monopólica se elaboran piensos para el ganado y no alimentos para las poblaciones. Entonces se trató de clarificar todo eso en materia de principios. Y luego, en otra parte, hablamos de cómo hacerlo, cómo vincularnos, cuáles serían los mecanismos con los que íbamos a operar, qué recursos, digitales o no, íbamos a tener para ponernos de acuerdo y para seguir en contacto y darle curso a esto, invitando también a otras organizaciones. Porque, bueno, la mayor cantidad de asociaciones eran argentinas, es decir, de los países extranjeros vino un grupo, ¿no es cierto? Claro, porque claro. Todos sabemos lo que cuesta movilizarse. Entonces, se invita a partir de allí, por eso se hizo público un comunicado con esto que estoy diciendo, para invitar a otras asociaciones a integrarse, que sea nuestra América completa, si es posible. Y aún coincidiendo con ustedes, yo coincido con ustedes, pero estoy haciendo una entrevista y me pongo un ratito, aunque el papel sea antipático, en abogado del diablo. Eso que dice Tere, otro modelo productivo, que no sea extractivista, que no tire 600 millones de litros de veneno donde vivimos 12 millones de habitantes, permite también que ingresen dólares al país, exportar y darle de comer al mundo hambriento, más allá de que este modelo no le da de comer a los hambrientos, pero ¿permitiría cumplir con esas premisas? Y bueno, por un lado, retomando desde la anterior pregunta, se insistió mucho en el tema de que, decir, agroecología no es la huerta familiar. Bien. Eso se insistió muchísimo. Y entonces, pensar una agroecología en un cultivo extensivo, los cuales acá en la Argentina hay ya casi 2 millones de hectáreas que se hace agroecología en forma extensiva. Así que no es que uno dice se podría hacer, no, se está haciendo. Se está haciendo. De hecho, hay una Dirección Nacional de Agroecología que el ingeniero Cerdá conduce. Y entonces, eso es la posibilidad. Después, está el tema, los dólares, hay que tener dólares y demás. Bueno, esto tiene varias puntas y entonces es como hablar de economía, pero después resulta cuando uno apura a los economistas, dicen, bueno, hablemos de política. Bueno, hablemos de política. Entonces, y está bueno, porque hay que hablar de política y de políticas públicas. Entonces, el tema es que no usando agrotóxicos, ya ahí entramos a ahorrar dólares. Bien. Porque todos los agrotóxicos se pagan en dólares. Entonces, empezamos ahorrando. Lo que sí hay que decirlo, porque tampoco sería una simplificación, no es que hoy resuelvo, estamos con el modelo de paquete químico, de agrotóxico y demás,
che, mañana arrancamos. Mañana, hoy qué mal que va todo, mañana arrancamos. No se puede. Se puede hacer la transición. Lo que hay que tener decidido es hacer la transición. Claro. Pero una transición lleva 2 o 3 años, según el estado de la tierra, del clima, de lo que ha sucedido ahí anteriormente. Bueno, ¿qué pasa en esos 2 o 3 años? Bueno, esa es la política. Ahí entra a jugar la política, que es la política pública. Entonces, la decisión política, además de algún día empezar. Exactamente. Y uno, por ejemplo, a mí me ha tocado charlar muchas veces con los concejales en San Justo, y entonces, pero esto lo decíamos hace 12 años, lo decíamos, hace 8 años lo decíamos. ¿Qué tal si hubiéramos empezado? Claro. Hace 8 años, hace 6 años. Ya estaríamos. Ya hubiéramos pasado la etapa de transición. Exactamente. Y ya estaríamos acá. Entonces, o sea que en algún momento hay que empezar. Exactamente. Como se dice, para hacer un camino largo hay que dar el primer paso. Claro. Yo quiero, si me permitís, dale, Tere. Ricardo, hablando de los dólares, que también discutimos que, bueno, ¿por qué se necesitaban dólares para pagar la deuda externa? Y entonces ahí vimos que nosotros, la deuda la tienen con nosotros y nosotras. Es decir, las deudas son ecológicas y son socioambientales. Entonces, el norte vive a expensas de los extractivismos, de las exacciones, de los saqueos que se hacen de nuestros recursos. Así que cuando se reclame la deuda hay que decir eso, ustedes tienen deuda con nosotros. Es decir, porque todo el sur está hay una deuda interna también, sí, ¿no? de siglos, digamos, esa deuda. Pensaba lo importante que es unirse, porque sobre todo en esta, yo no sé cuál es la palabra, si la palabra es pelea, lucha, enfrentamiento, pero bueno, en esta coyuntura que nos toca vivir, donde hay en todos lugares, uno que ha recorrido afortunadamente gran parte del país, en todos los lugares hay gente que se opone a la minería a cielo abierto, se opone al modelo productivo agropecuario, se opone al offshore en Mar del Plata, y podríamos seguir. O sea que no hay licencia social, pero del otro lado hay sectores extremadamente poderosos. Formar una red argentina primero y una red latinoamericana después nos daría mucho más fuerza, ¿no? Sí, por supuesto. Porque además nosotros tenemos compradores, consumidores de nuestros productos, y tenemos esos productores de agrotóxicos, por ejemplo Syngenta, que es el mayor del mundo y que es chino-suiza. Entonces allí tenemos que nuestros propios compradores, allí tienen las sedes estos organismos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratar de unir fortaleza, digamos, o de fortalecernos más para llevar adelante estos principios que nosotros queremos. Y apoyarnos, ¿no? Apoyarnos mutuamente. Bueno, ese es uno también de los objetivos. Y inclusive uno no sabe, es cierto, lo que vos decís, Ricardo, de la palabra exactamente, si es lucha, enfrentamiento y demás. Y a esta altura yo creo que es construir futuro. Va por ahí la cosa. Y entonces eso es el cambio de paradigma que se está viviendo, porque esa transición se está viviendo, de lo complejo, de modificación de paradigma y demás. Y entonces el paradigma es alimentos sanos, ¿no es cierto? Es la complejidad para resolver situaciones que son socioambientales, porque esto también hay que agregarlo, a veces a uno se le pasa de largo, es tan larga la lista de temas que sabemos, hay temas, decíamos, bueno, el tema del hambre no se mejora con producir más soja, el hambre en el mundo y el hambre en la Argentina. El tema del trabajo, bueno, la agroecología es una posibilidad, pero palpable, concreta, de trabajo. Entonces, ahí hay todo un camino para desarrollar. Y si hacemos los números, son beneficiosos, lo podemos, número con número lo podemos según comparar. Datos oficiales, que uno sí sospecha para abajo, no para arriba, este modelo productivo en lo que alguna vez se llamó campo argentino,
disminuyó en un 500% la mano de obra si hubiéramos tenido el modelo productivo que teníamos antes. Así que eso también hay que ponerlo, ¿no? Me quedan 2 minutos para cerrar el bloque y a lo mejor algo muy importante no les pregunté, así que quedan estos 2 minutos para que ustedes puedan decir algo que sea importante y que no haya aparecido como interrogatorio. Cómo no. Bueno, esta agrupación que nosotros estamos impulsando ahora, porque son los que nos conocimos ahora en esta instancia, empalma también con otras voluntades, también latinoamericanas, como el Pacto Social, Ecosocial e Intercultural de nuestra América, que es el Pacto Sur-Sur, donde se acaba de presentar un manifiesto en Colombia, en una sede que también hay compañeros nuestros, es decir, una de las asociaciones que interactúa con Paren de Fumigarnos es la Asociación de Abogados Ambientalistas, y estuvo en esa reunión de Colombia Enrique Viale. Así que allí, revisando ese manifiesto, bueno, coincide muchísimo con estos principios que hemos discutido durante 2 días en Rosario. Buenísimo. Y bueno, yo diría que a las crisis hay distintas formas de enfrentarlas. Hay una es volviendo para atrás a no se sabe dónde porque ya no existe, y la otra olvidándonos y creyendo buscar en el futuro algo que no está. Y la otra es la creatividad. La creatividad, las crisis se atraviesan, hay que atravesarlas con creatividad. Y el Encuentro Nacional es, que yo un poco de alguna forma describía, lo que había era mucho espíritu creativo. Y entonces eso da estímulo, y yo que me jacto de ser optimista, me entusiasmo con estas realidades. Bueno, y a nivel nacional, el Paren de Fumigarnos en Santa Fe va a tener trabajo porque la secretaría es rotativa, pero esta primera... Claro. Le toca al Paren de Fumigarnos Santa Fe, y ¿no? hay que ser muy delicado en las relaciones, porque todos tenemos nuestro ego y nuestras historias, ¿no es cierto? También para valorar todos los conocimientos, porque siempre se ha priorizado el conocimiento científico y en realidad hemos llegado con este conocimiento científico a veces equivocadamente, porque las transgénesis son un hecho de laboratorio, no son un hecho campesino, no eran campesinos que sabiendo eso pudieron operar sobre las semillas. Y Carrasco lo decía, en 5 minutos te hacen algo que la naturaleza demora miles. Es decir, pero los distintos campesinados han logrado hibridar, etcétera, de modo natural. Seguro. Entonces ahora hay mucho aprecio a unir los saberes, todos los saberes, los científicos y los experienciales, los indígenas, los campesinos, que nos parece que es mucho más justo y más productivo además. Gracias por venir. Por favor, agradecidos nosotros. Gracias a ustedes, Ricardo, al programa. Teresa Suárez, del Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, Patricio Acuña, de Muyuki, organización ambientalista de San Justo, ambos incluidos participan dentro del colectivo Paren de Fumigarnos, contando esto que nos parece fundamental, nos parece importante, vamos a seguirlo al tema. Vamos a seguirlo tanto que nos enterábamos en el Rosario que allí por el 4 de diciembre ya está preparando la primera marcha en Buenos Aires. Recuerdan que nosotros siempre decimos, ¿no? El 3 de diciembre se recuerda el Día de la Acción contra los Plaguicidas, a partir de aquel evento terrible que sucedió en Bhopal, donde hubo 25.000 personas murieron por un escape de pesticidas de una fábrica. Bueno, ya el 4 de diciembre habrá una marcha en Buenos Aires donde estas redes van a estar participando, sobre todo la red nacional. Así que bueno, importantísimo esto que sucedió en Rosario y que es, como bien decían nuestros entrevistados, el primer eslabón de una cadena que nos permitirá seguramente unir voluntades, unir trabajos, apoyar a mucha gente que a veces se siente solo. Porque hay que poner el cuerpo en las ciudades chicas donde este modelo muchas veces divide a las localidades en dos. Así que nos parece por demás importante. En la otra parte del estudio está Nahuel, y se nos prende la segunda luz del semáforo. Es la luz amarilla del onda verde de hoy. Esa luz que te dice, está ahí, ¿no? A mitad de camino. Y es un proyecto, porque por este modelo también hablamos en más de una oportunidad lo que fueron los terribles incendios de espacios verdes.
Bueno, se eleva a juicio oral los que protagonizaron los incendios en el Delta. Es la luz amarilla y te la presenta Nahuel. Y como decía Ricardo, tenemos que hablar de los incendios intencionales en el Delta. Incendios que el año pasado dieron mucho que hablar porque llevaron manifestaciones, sobre todo de grupos ambientalistas. Y a causa de ello, el juzgado de la Justicia Federal, mejor dicho, lleva a juicio a los responsables de estos incendios. La expectativa, según señalan algunas fuentes judiciales, es que los responsables reciban una pena de entre 3 a 10 años de prisión. Hasta el momento hay 6 personas procesadas en 2 causas que se vienen tramitando en el Juzgado Federal de Victoria. Entre las quemas que podemos hallar, una de ellas es la quema en la zona del Arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, y la otra en la vera del arroyo Los Laureles, que terminó prendiendo fuego la isla del Holandés. Si lo tenemos en cuenta de un punto de vista judicial, pueden llegar a ser excarcelables para los acusados, porque con la pena de 3 años de prisión no califica como para llevar a prisión a estas personas. Pero puede sentar un precedente para aquellos que, llevando adelante estos incendios intencionales, revean sus acciones. Cerramos la luz amarilla del programa de hoy, pero nos vamos a una pausa comercial y seguimos con más de Onda Verde. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa de hoy. Cuando estuvimos en el Congreso de Salud Socioambiental, encontramos a diferentes manifestantes, a diferentes personas con diferentes problemáticas e inquietudes. Y allí, en ese congreso, encontramos a uruguayos y uruguayas que obviamente plantearon la problemática que está viviendo en Uruguay y que hoy abordamos, ¿no?, en la apertura, en la noticia comentada de nuestro programa de hoy, que es la ausencia de agua. No es sequía, es saqueo, decían ellos también y ellas allí en Rosario. Lo cierto es que, como lo manifestamos, hoy por hoy 2 millones de uruguayos y uruguayas están con problemas de agua. No abren la canilla y no sale agua, o sale un agua que hace mal a la salud. Mire, sale un agua con 3 veces más de sodio o más de cloro que lo permitido y que lo que dicen que no afectaría a la salud. En esta locura, Uruguay sacó una normativa, una ley que elevó, y entonces es legal consumir ese agua, aunque se sabe que hace mal, que consumir un agua con 3 veces más sodio o 3 veces más cloro no hacen bien. El uruguayo hoy debe comprar agua embotellada, con lo que significa para el presupuesto esto, mientras, como bien decíamos, gran parte del agua se va en pastera o en hidrógeno verde para la energía limpia de Europa y no para la energía limpia de Uruguay. Entrevistamos a 2 integrantes, 2 mujeres, de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República, para que nos cuenten, ellas que viven en Uruguay, cómo están transitando esta enorme crisis. 2/3 de la población de Uruguay, 2 millones de personas, hace un mes que no tienen agua potable. Tenemos un evento particular de poca lluvia, pero que en realidad es el resultado de una serie de eventos que tiene ya más de 20 años, donde se está utilizando el agua principalmente con fines productivos. Se está extrayendo agua para producción agrícola intensiva, con agroinsumos. Desde hace ya 20 años se está contaminando el agua con fracciones de cianobacterias, con agrotóxicos. Y además se está consumiendo agua en muchas cantidades para riego, para industrias. Tenemos ahora instalada, hace 2 días ha empezado a funcionar la segunda papelera sobre el Río Negro. Y bueno, lo que está pasando es que 2 millones de personas no están pudiendo tomar agua de la canilla, y Uruguay se caracteriza por ser un país que hace
Ya en 2004 tuvo uno de los primeros países que modificó su constitución para que el agua fuera pública, y hablamos de que el gobierno habla de que es un país, un Uruguay natural. Sin embargo, más del 80% del agua que podría ser tomada por la población, consumida y transformada en potable, está siendo utilizada con otros fines que la contaminan y la privatizan, ¿no? Ahí está. El problema es la cuenca de Santa Lucía, que es el principal río que abastece de agua potable Uruguay, está altamente modificada y no tiene suficiente agua para distribuir a la población, entonces está tomando agua del río de la Plata, que es en la zona de Montevideo, es una zona salobre, entonces el agua que se está distribuyendo a la población tiene sal. Como las primeras respuestas del gobierno y en particular del Ministerio de Salud Pública es elevar excepcionalmente los niveles que definen un agua como potable. Entonces hemos pasado a elevar los valores de cloro y sodio en el agua permitidos ya al triple de lo que está en la normativa, pero además ahora se está permitiendo la entrada de trialometanos, que son sustancias cancerígenas que se generan durante el proceso de potabilización. El Ministerio está sugiriendo que no se tome el agua potable, está diciendo a los médicos y médicas que receten consumo de agua embotellada. Al mismo tiempo se sigue exportando agua subterránea de excelente calidad por una multinacional francesa que compró la empresa nacional que era la Salus. Se sigue, digamos, exhortando a la población que cierre su canilla, que no se bañe, que no gaste, pero por otro lado se sigue utilizando el agua sin parar para fines productivos. Las crisis ambientales cuando llegan a Montevideo, cuando Montevideo, la capital, está tomando agua salada, o toda la zona metropolitana, también decimos que hace más de 20 años esto está impactando a nivel rural y en las afueras de Montevideo. Y que bueno, que estos conflictos también son una oportunidad para visibilizar los grados de responsabilidad que hay en todo el sistema, ¿no? Porque no es una responsabilidad de las personas tratar de buscar agua potable, no, es una responsabilidad del Estado proporcionar agua potable. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de la mayor cantidad de agua potable del Uruguay? Se viene la industria del hidrógeno verde, que necesita agua muy pura. Y bueno, ¿dónde va a ir? ¿Cuáles van a ser los costos ambientales de esas industrias que se van a implementar también? Y ya hay proyectos a implementar. Pero desplazar la responsabilidad a que las personas tengan que consumir menos agua o cuidarse la presión porque están tomando agua salada, entendemos que es una injusticia ambiental que se está dando en Uruguay hoy. Y hay una decisión política de mezclar agua dulce con agua salada y eso se sabía que iba a pasar. Esta sequía también se sabía que iba a pasar, porque hay efectos globales, pero hay efectos locales que tienen que ver con que vienen reteniendo el agua, y no solo con los cambios de temperatura, vienen reteniendo el agua desde aguas arriba, por eso no llega el agua dulce al lugar donde se toma el agua. Sobre todo denunciar eso, la responsabilidad del Estado es proporcionar agua dulce, y no buscar estrategias técnicas o empresariales que solucione el problema privatizando el agua, porque en Uruguay el agua no puede ser privatizada, ¿no? Y eso es como una privatización indirecta, de que no pueden ser soluciones técnicas, sino que son modelos productivos, sociales, económicos y políticos que tienen que estar acompañando las transformaciones, ¿no? Hablar de agroecología, hablar de sistemas de agua que primero prioricen el agua potable y no los sistemas productivos, que son los mayores extractores de agua en Uruguay. Datos alarmantes, sin lugar a dudas, impresionantes. Bueno, abrazo muy grande para el pueblo uruguayo que la está pasando realmente muy mal. Pero como hacemos siempre, para seguir pensando, para seguir charlando sobre esta temática, la producción periodística, tanto Nahuel como Paula, empezaron a buscar material que aborda este tema. Y Paula nos va a presentar un documental alemán que justamente habla sobre la sequía en el mundo. Como bien lo decía Ricardo, el recomendado que tenemos para el programa de hoy es un documental que se llama Escasez de agua y embalses vacíos, la gran sequía. Es una producción que va a ofrecer una mirada profunda y sumamente preocupante sobre la creciente crisis que existe en relación al agua en el ámbito mundial. Tiene un enfoque en las consecuencias fundamentales y primordiales de la sequía alrededor del mundo, como te decíamos,
y también destaca cómo la falta de agua está afectando no solo a millones de personas, sino también a millones de comunidades. Nos presenta algunas de las posibles soluciones que existen en torno a esta problemática y también las medidas que ya se están tomando para poder afrontarlas y para poder mitigar sobre todo esta crisis que existe en relación al agua. Dura poco más de 40 minutos y lo podemos encontrar fácilmente buscándolo por YouTube, por esta plataforma, si ponemos en el buscador escasez de agua y embalses vacíos, la gran sequía. ¿Hay una crisis hídrica importante producto de la crisis climática, producto de que hacemos mal las cosas? Sí. ¿Hay un modelo extractivista que se está llevando el litio, el agua, nuestros cultivos, nuestras riquezas del subsuelo? También. Y ambas cosas es lo que tenemos que mejorar. Con semejante panorama necesitamos una buena noticia, por eso es el momento que se prenda la luz verde de nuestro semáforo de hoy. Y para cerrar este bloque es bueno hacerlo con una buena noticia. Por eso lo vamos a comentar que en la luz verde del semáforo se encuentra que después de 5 años de picos máximos, tenemos que dar la buena noticia de que la Amazonía brasilera se encuentra en un retroceso de la deforestación. La ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, destacó que estas cifras son el resultado de recursos para implementar las decisiones políticas tomadas desde que asumió el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, el 1 de enero pasado. La decisión política es la de enfrentar el tema del cambio climático y combatir la deforestación para lograr los niveles de deforestación cero en el año 2030. Esto mencionado todo por la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Silva. Y aunque los datos publicados por el informe son parciales, hay buenos augurios por parte de las autoridades brasileras. Cerramos así la luz verde de este programa y si la cámara me acompaña, me acerco a mis compañeros para cerrar este programa de Onda Verde, ¿no? Y es una muy buena noticia esa, ¿no? Que esté cesando de a poco la deforestación en la Amazonia, o Amazonía, como se suele decir, y como se debe decir. Es una muy buena noticia, por eso en la luz verde. Bueno, ¿ya llegó, compañero? Llegué, bien. ¿Y usted también? Yo también aparecí acá. Pero no es como estamos siempre. Estamos cambiados de lugar. Cambiados. Es raro, Nos sí. sacaron de eje. Bueno, no importa, igual vamos a hacer el cierre, nos estamos yendo, terminó el programa de hoy. Nos volveremos a encontrar seguramente en 7 días. Aquí están las redes sociales para comunicarse, nos pueden enviar correos electrónicos con información, si están haciendo algo, si son protagonistas de algún hecho ambiental, también nos lo comunican por correo electrónico, por Instagram, por donde sea, y con las cámaras de Onda Verde, con muchísimo gusto y placer nos acercamos. Y si alguno de los programas te los perdiste, querés verlo, querés compartirlo, como siempre, todo está guardado en la memoria, diría León Gieco, ¿no? En la memoria que ahora está al alcance de todos, porque les recordamos que tenemos los 10 años, las 10 temporadas de Onda Verde cargadas en nuestro canal de YouTube y lo único que tienen que hacer es activar la campanita, como decimos siempre, para que les llegue la notificación cuando subimos el último programa. Así es, ojalá que pueda acceder también de esa manera a nuestros programas. Nosotros nos estamos yendo, como siempre, el agradecimiento a todo el equipo técnico de Veo, directores, sonidistas, a camarógrafos, por acompañarnos en esta hora. Le toca a usted emprender el camino. Nos vamos, nos reencontramos, ¿le parece bien? Por favor. Nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta la semana que viene.